El aire acondicionado del bufete de abogados zumbaba, un sonido frío y constante que no lograba apagar el fuego que Laura sentía en el pecho. Tenía 65 años, y en ese instante el mundo se le venía encima. Frente a ella, al otro lado de la imponente mesa de caoba, sus hijastros, Beatriz, Tomás y José, la miraban con una mezcla de indiferencia y desdén. Pedro, su amado Pedro, apenas llevaba unas semanas bajo tierra, y ya estaban allí, despojándola de todo, como si su existencia a su lado hubiera sido una mera formalidad, un adorno prescindible. «El rancho en San Miguel de Allende es para usted, Laura», dijo Tomás el mayor, con una voz que destilaba condescendencia como quien concede una limosna. «Esa cabaña vieja en medio de la nada, creemos que es lo más justo». «Justo». La palabra resonó en el silencio gélido de la sala, un eco hueco que golpeó el alma de Laura. 45 años, 4 décadas y media de su vida, 45 años levantándose antes del sol, cocinando, lavando, remendando, esperando, cediendo, amando, construyendo un hogar que nunca fue suyo a los ojos de ellos. 45 años siendo el pilar invisible de una familia que no la consideraba propia. Y ahora, lo único que le quedaba era lo que nadie más quería, un pedazo de tierra remoto, una cabaña con telarañas y maleza hasta la rodilla, que Pedro visitaba una vez al mes por razones que ella nunca comprendió del todo, pero que él llamaba su refugio secreto o proyecto especial. Beatriz, la única mujer, con su mirada altiva, añadió con un tono mordaz: «Buena suerte con los alacranes, Laura». Una risa ahogada de José acompañó el comentario, mientras el notario, un hombre de rostro impasible, fingía no escuchar. Laura permaneció inmóvil en la silla de cuero, sintiendo el peso de cada palabra, cada desprecio. Sus manos, que habían cargado a esos niños cuando eran pequeños, que habían preparado innumerables cenas sin un solo agradecimiento, que habían curado heridas y secado lágrimas, ahora estaban vacías, apoyadas sobre la mesa pulida. Esas mismas manos que Pedro tomaba cada noche antes de dormir, susurrándole siempre lo mismo: «Sabes que te amo de una forma que la mayoría de la gente nunca amará a nadie, ¿verdad, Laura?». Ella lo había sabido durante 45 años. Había sido su verdad inquebrantable. Lo que no sabía, lo que nadie en esa habitación podía siquiera imaginar, era que Pedro había pasado años construyendo una prueba de ese amor incondicional, un legado oculto, esperando el momento justo para ser descubierto. Y esa prueba estaba encerrada en un sótano de piedra, bajo el rancho que sus hijastros le habían concedido con tanto desprecio, en las montañas de San Miguel de Allende. Laura tenía algunos pesos en su cartera, una maleta con ropa de invierno y una llave antigua dentro de un sobre pardo. Subió al autobús con destino al corazón de México, sin esperanza, sin un plan claro, sin nada que se pareciera a un futuro. Pero tenía la llave, y esa llave abría el sótano. Y dentro de ese sótano, después de años de silencio y secreto, aguardaba la declaración de amor más grande que una mujer podía recibir, y la respuesta a todas las preguntas que ella nunca se atrevió a formular. Si esta historia ya te ha tocado el alma, si sientes la injusticia y la fuerza de Laura, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y si crees que nunca es tarde para encontrar la luz, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta increíble travesía. Laura Elena Castillo, a quien desde los 20 años todos llamaban simplemente Laura, porque su nombre completo era demasiado largo para la boca de la gente sencilla que amaba, nació una mañana de abril en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde el maíz se cultivaba en cada ladera disponible y las mujeres aprendían, antes de aprender a leer, que existir era, sobre todo, cuidar. Su padre, Miguel Castillo, era un campesino que no tenía mucho más que la dignidad que llevaba en su apellido y una capacidad extraordinaria para trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse de nada. Su madre, Elena, era una mujer menuda y resistente como el agave, que hacía que los frijoles rindieran más de lo que parecía posible y que tenía la costumbre de cantar en voz baja mientras barría el patio. Siempre la misma canción, una melodía zapoteca que su abuela le había enseñado, cuya letra Laura nunca entendió completamente, pero cuya cadencia llevó dentro del pecho por el resto de su vida. Eran 5 hermanos.
Laura era la tercera, justo en el medio, lo que significaba que nunca era ni la primera ni la última en nada. No era la más joven que necesitaba regazo, ni la mayor que tenía responsabilidades. Era la del medio, la que aprendía a valerse por sí misma, a no quejarse, a encontrar espacio donde no lo había. Esta característica, que podría parecer invisibilidad, era en realidad una forma silenciosa de fortaleza que Laura llevaría consigo toda su vida. Su infancia en Oaxaca transcurrió entre mañanas frescas con olor a tierra mojada, en una escuela pública con pupitres de madera, donde la maestra, doña Consuelo, enseñaba a multiplicar con palmadas rítmicas, y donde Laura descubrió que le encantaba leer con una intensidad que sorprendía a sus padres. Miguel no leía bien. Firmó su nombre con dificultad hasta el día de su muerte, pero compraba a Laura, cuando podía, los libros usados que aparecían en el mercado mensual, envueltos en papel de periódico, con olor a humedad y a historias. Ella leía todo: novelas de Gabriel García Márquez, cuentos populares, manuales de cocina, prospectos de medicinas, etiquetas de jabón. Leía como quien bebe agua cuando tiene sed. A los 12 años, Laura comenzó a trabajar en casa de doña Remedios, la viuda del doctor del pueblo, ayudando en la cocina y en la limpieza 3 veces por semana, a cambio de una pequeña suma que entregaba íntegra a su madre. No había tristeza en este arreglo. Era lo que se hacía, lo que las muchachas de familias humildes hacían, y Laura lo hacía bien y sin amargura. Doña Remedios la trataba con respeto y a veces le prestaba libros de la estantería de su difunto esposo, lo que para Laura compensaba cualquier cosa. Fue en una de esas tardes en casa de doña Remedios donde conoció a Pedro. Él estaba de paso por Oaxaca por motivos de trabajo. Era un ingeniero con algunos años de experiencia, contratado por una empresa de la Ciudad de México para realizar levantamientos topográficos en una zona cercana. Tendría unos 28 años, alto, delgado, con gafas finas y cabello oscuro peinado a un lado, con esa postura ligeramente desgarbada de quien ha pasado más años entre libros y planos que entre personas. Doña Remedios era tía lejana de un colega de Pedro y le había ofrecido alojamiento y cena mientras permaneciera en la región. Laura estaba sirviendo la mesa cuando él llegó. Ella llevaba un vestido azul lavado tantas veces que el color estaba más cerca del gris, y no prestó especial atención al joven que entró por la puerta con un portafolio de cuero gastado bajo el brazo. Fue Pedro quien se detuvo. Muchos años después, él contaría la historia así: entré en la sala y tú estabas de espaldas arreglando el centro de mesa. Cuando te giraste pensé, ese es el rostro que quiero ver todos los días por el resto de mi vida. No sé explicarlo mejor. Laura siempre reía cuando él contaba esa versión. Tenías hambre y yo era quien iba a servir la cena. No seas tan romántico, Pedro. Pero ella también sabía que había sentido algo. Una atención diferente, una mirada que se demoraba más de lo necesario, una conversación durante la cena sobre los libros de Octavio Paz que nadie en el pueblo de Oaxaca habría tenido la oportunidad de leer y que Pedro condujo con genuino entusiasmo al descubrir que ella había leído los mismos títulos. ¿Leíste El laberinto de la soledad?, preguntó él con la boca aún llena de arroz, y la sorpresa en su voz era real. Lo leí 2 veces, respondió ella, y algo se estableció entre los dos en ese momento que no tenía nombre, pero que ambos reconocieron. Pedro permaneció 10 días en Oaxaca. Fueron 10 días de conversaciones en el portal después de la cena, de paseos cortos por la plaza central, donde el kiosco aún conservaba la pintura original, de préstamos de libros y de opiniones compartidas sobre ellos. La mañana del 11º día, cuando la camioneta de la empresa vino a buscarlo, Pedro pidió la dirección de Laura con una formalidad que la hizo sonreír y prometió escribir. Y escribió. Escribió cada semana durante 8 meses, cartas largas en papel timbrado de la empresa que llegaban al correo de Oaxaca con olor a tinta fresca y que Laura doblaba en 4 y guardaba en el interior de uno de los libros de doña Remedios, Pedro Páramo, irónicamente, que le había sido regalado como despedida. Laura respondía con la misma regularidad, en papel común comprado en la tienda del pueblo. Y luego descubrió que Pedro guardaba sus cartas dentro de una caja de zapatos que permaneció sobre el escritorio de su oficina durante 45 años. Al 9º mes,
Pedro fue personalmente a Oaxaca para pedir formalmente la mano de Laura a Miguel, quien lo recibió en la sala con su hijo mayor a un lado, y la seriedad de quien sabe que ese momento es importante. Pedro vestía un traje. No se sentía muy cómodo con el traje, pero estaba allí. Miguel hizo las preguntas que debían hacerse. Pedro respondió sin desviar la mirada. La autorización fue dada con un apretón de manos firme y la recomendación simple y absoluta de Miguel: ella es una buena mujer, trátala con respeto. Pedro la trató. Durante 45 años la trató. La boda tuvo lugar en la iglesia de San Sebastián, con la nave llena de gente del pueblo y un pastel hecho por la propia Elena, que tenía 3 pisos y adornos de flores de papel crepé. Laura usó el vestido blanco que Elena cosió durante 3 semanas, con encaje en las mangas, que provenía de un vestido de la abuela que había sido guardado en un baúl durante décadas. Pedro, al verla en la entrada de la iglesia, se quitó las gafas, limpió los cristales con el pañuelo de su bolsillo y volvió a ponérselas, como si necesitara asegurarse de que estaba viendo bien. Luego dijo en voz baja, sin que nadie más que ella lo oyera: «Dios mío, Laura». Ella rió. Rió durante gran parte de la ceremonia, de una manera que el sacerdote encontró inusual, pero que los invitados encontraron contagiosa. Lo que no apareció en la celebración, lo que quedó para los primeros días de casados descubrir juntos, era que Pedro llegaba al matrimonio con una historia complicada. Había estado casado antes de los 20 a los 26 años con una mujer llamada Sofía, que era de buena familia de la Ciudad de México y que, según la versión pulcra que circulaba, simplemente no funcionó. La versión menos pulcra que Pedro le contó a Laura en la segunda semana de casados, porque creía que ella merecía saberlo, era que Sofía había abandonado a sus 3 hijos, Beatriz, de 6 años, Tomás, de 4, y José, de 2, cuando decidió que la vida de casada no era lo que quería, y se había marchado a Cancún con un músico, sin dejar dirección. Pedro se había quedado solo con los 3 niños, sin una red de apoyo real, intentando conciliar su trabajo de ingeniero con la crianza de hijos pequeños, y había pasado 2 años en un estado de agotamiento y desesperación que él describía sin vergüenza, pero sin dramatismo. Laura escuchó todo esto una noche de lluvia fina, sentada en la cama de la habitación del apartamento alquilado, que sería su primera casa, y dijo simplemente: «¿Y dónde están ahora?» Beatriz, Tomás y José estaban en un internado en la Ciudad de México a cargo de una tía de Pedro que había asumido la tarea con buena voluntad, pero que dejaba claro en cada llamada que la situación era provisional. Laura tomó la decisión esa misma noche. «Mándalos a buscar», dijo ella. «No es justo que esos niños estén con alguien que no los quiere». Pedro la miró por un largo momento. «¿Sabes lo que dices? Son 3. El más pequeño tiene 2 años». «Sé contar», respondió Laura. Ya había en esa respuesta una firmeza que zanjaba la conversación. Los niños llegaron en marzo, 3 semanas después de la boda. Beatriz, desconfiada y callada. Tomás, inquieto y difícil. José, que lloraba por las noches, llamando a una madre que ya no estaba. Laura los recibió con la habitación limpia, sábanas planchadas, comida caliente y una paciencia que no era una actuación. Era genuina, era suya, era la forma en que Elena la había criado, sin nombrar jamás esa virtud. Ella nunca adoptó a los 3 formalmente, porque Sofía nunca firmó los papeles necesarios, y Pedro nunca logró localizarla para ello. Pero en la práctica, en la vida diaria, Laura fue la única madre que esos niños tuvieron a partir de entonces. ¿Quién los llevó al médico cuando enfermaron? ¿Quién asistió a las reuniones escolares? ¿Quién se quedó despierta cuando tuvieron fiebre? ¿Quién le enseñó a Beatriz a leer? ¿Quién ayudó a Tomás con las tablas de multiplicar? ¿Quién habló con José cuando el niño callado empezó a tener pesadillas y no sabía cómo expresarlo? Ella nunca esperó gratitud. No lo hacía por gratitud. Lo hacía porque eran niños que necesitaban a alguien. Y Laura era una adulta responsable, y eso era suficiente para ella. Los años que siguieron fueron años de construcción lenta. Pedro trabajaba mucho. Era un ingeniero competente y metódico, que ascendía en la empresa por mérito y disciplina. Y Laura cuidaba de la casa y de los niños con la misma meticulosidad,
con que Pedro diseñaba proyectos. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en la Ciudad de México, en el barrio de la Roma, que luego fue cambiado por uno más grande en la Condesa cuando Pedro fue ascendido por primera vez. Después vino el apartamento en Polanco, aún más grande, que fue el hogar de la familia durante más de 20 años. Laura no trabajó fuera de casa durante esos años, no por falta de capacidad o voluntad, sino porque con 3 niños que no eran biológicamente suyos y un marido que viajaba con frecuencia por trabajo, simplemente no había manera. Era ella quien sostenía todo, y ella lo sostuvo con competencia, con cariño, con una organización doméstica que hacía que la casa funcionara como un reloj. La ropa siempre planchada, la despensa siempre abastecida, los cumpleaños siempre recordados, las fechas escolares siempre en el calendario. Pedro llegaba de viajes largos y la casa estaba limpia, la comida estaba lista y los niños habían hecho sus tareas. Y Laura estaba en la cocina cantando en voz baja aquella melodía que su madre cantaba mientras barría el patio. Él reconocía lo que ella hacía. Eso era importante. Pedro nunca trató el trabajo de Laura como invisible o menor. Decía a sus amigos en cenas de empresa donde esas cosas se decían que sin la mujer en casa no habría llegado a donde llegó. Y lo decía con una convicción que no era protocolo social, era una verdad en la que él creía. Traía flores sin razón especial, dejaba notas en la cocina. Recordaba el día en que se conocieron con una precisión de fechas que avergonzaba a Laura, quien a veces confundía si había sido un jueves o un viernes. Sin embargo, había algo que Pedro hacía que Laura nunca logró entender completamente, por mucho que lo intentara. Una vez al mes, casi sin falta, Pedro tomaba el coche un viernes por la tarde y regresaba el domingo por la noche. Decía que iba al rancho a resolver unas cosas. Laura, ya sabes cómo es. Laura no sabía cómo era, pero aprendió pronto que preguntar no producía respuestas satisfactorias. Pedro no era evasivo por malicia. Era evasivo de la misma manera que era reservado sobre todo lo que concernía a su mundo interior, a los proyectos que tenía en la cabeza, a las preocupaciones que procesaba en silencio. Él era así. Y Laura, que lo amaba como lo amaba, aprendió a respetar ese espacio sin entenderlo. El rancho en San Miguel de Allende, 12 hectáreas de tierra en una zona montañosa del centro de México, había sido comprado por Pedro cuando la pareja llevaba 25 años de casados y los hijastros ya eran adultos jóvenes con sus propias vidas. Él anunció la compra una tarde de sábado con una naturalidad desconcertante, como quien menciona que compró un par de zapatos. Compré un terreno con una casita en San Miguel. Necesitaba un lugar para pensar. Y añadió casi como un detalle menor, la casa tiene un sótano de piedra, un espacio que planeo usar para un proyecto personal que me tomará tiempo. Laura lo aceptó, porque así funcionaba Pedro. Tomaba decisiones solo y luego las comunicaba, no por falta de consideración hacia la relación, sino porque había ciertas cosas que él necesitaba resolver a su propio ritmo antes de abrirlas al mundo. Ella nunca fue al rancho durante años, no por prohibición. Pedro nunca prohibió nada, sino porque él nunca la invitó de una manera que sonara como una invitación real. Y Laura tenía suficiente orgullo para no ir donde no era claramente bienvenida. Preguntó una vez al principio si podía acompañarlo. Pedro se quedó en silencio por un momento y dijo, «Todavía no, Laura, todavía no está listo». Ella preguntó, ¿qué no estaba listo? Él sonrió de esa manera que era solo suya, una manera que involucraba la punta de sus ojos antes que su boca, y dijo, «Lo entenderás cuando sea el momento». Laura esperó. El momento nunca pareció llegar. Los hijastros crecieron. Beatriz se graduó en Derecho y abrió su bufete en Querétaro. Tomás estudió Administración y se metió en el negocio inmobiliario, siempre con más dinero que transparencia sobre su origen. José se casó joven, se divorció, se casó de nuevo, se divorció otra vez y vivía en un apartamento que Pedro había ayudado a comprar en una ocasión que Laura solo supo después de los hechos. Los tres mantenían con su padre una relación de cordialidad funcional, no de amor profundo, sino de conveniencia razonable. Con Laura, la relación era más fría. No había hostilidad abierta, no la mayor parte del tiempo, pero había una distancia que ninguno de los tres jamás mostró voluntad de disminuir. Ella era la mujer de mi padre.
No era madre, nunca fue madre en su percepción. Laura lo supo desde temprano y lo aceptó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no había nada que hacer, aparte de seguir siendo quien era, presente, cuidadosa, disponible, y esperar que el tiempo enseñara lo que las palabras no podían. Hubo navidades hermosas, eso debía decirse. Hubo una Navidad en particular, cuando los 3 hijastros habían regresado a casa con sus respectivos cónyuges y 2 nietos pequeños, y la mesa estaba puesta con el mantel bordado que Elena le había regalado como obsequio de bodas, y Pedro había puesto en el tocadiscos, todavía tenían el tocadiscos, un disco de Chabela Vargas que sonó suavemente toda la tarde mientras comían y conversaban y reían de cosas antiguas. Laura recordaba haberse quedado de pie en la puerta de la cocina por un momento, mirando la sala llena de gente, que era la familia que ella había ayudado a construir, y sentir una felicidad tan completa que dolía un poco. Ese tipo de felicidad que ya viene con la conciencia de que no durará para siempre. Hubo un aniversario de matrimonio que Pedro había planeado en secreto durante meses y que resultó en un viaje sorpresa a Guanajuato, donde pasaron 4 días en una casona colonial con balcón sobre la plaza y cenas todas las noches en una mesa de rincón con velas y un vino cuyo nombre Laura conocía y Pedro elegía por la etiqueta más bonita. Él había escrito una nota que estaba en la almohada cuando ella abrió la cama el primer día. Todavía me pongo nervioso cuando entras en la habitación. Gracias por todo lo que eres. Laura dobló la nota y la guardó en su cartera, y la conservó allí por más de una década, hasta que el papel comenzó a deshacerse por los pliegues. Pedro se jubiló con una fiesta que la empresa organizó en el salón de eventos del Hotel Camino Real, y donde él dio un discurso de casi 20 minutos, agradeciendo a sus colegas por su nombre, con la precisión de memoria que era su marca registrada. En la audiencia, Laura aplaudía con las manos a la altura del pecho, a su manera contenida, y había lágrimas que ella no intentó ocultar. La jubilación trajo más tiempo juntos, lo cual fue absolutamente bueno durante los 2 primeros años. Caminatas matutinas por el barrio, almuerzos largos con la radio sonando, tardes de lectura en la misma habitación, cada uno con su libro, sin necesidad de conversación constante para sentirse acompañado. Pedro había comenzado a dibujar bocetos de vitrales al principio, luego diseños completos, y Laura se divertía viéndolo con su delantal manchado en el balcón, concentrado como si estuviera haciendo un cálculo estructural. «Eres terrible en eso», le dijo una vez con cariño genuino, al ver un intento de paisaje que parecía más un incendio. Pedro asintió con la honestidad tranquila de quien está aprendiendo y no tiene prisa. La salud de Pedro comenzó a dar señales. Pequeñas al principio, un cansancio que no desaparecía, una tos que regresaba. El diagnóstico llegó: cardiopatía isquémica con compromiso significativo, tratable, pero grave. El cardiólogo fue honesto. Con tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida, era posible tener años de calidad. Sin tratamiento adecuado, no. Pedro se trató, y durante los 3 años siguientes, continuó yendo al rancho una vez al mes con una regularidad que aumentó en lugar de disminuir. Laura lo notó. Notó el esfuerzo que él hacía para no faltar a ningún viaje, y se quedó con la pregunta que nunca lograba responder. ¿Qué había en ese lugar que era más importante que descansar, que preservar la salud, que estar cerca de quien lo amaba? «Todavía no está listo», dijo él por última vez, cuando ella preguntó de nuevo si podía ir. Había en su voz algo diferente, no evasión, sino una urgencia contenida, la urgencia de quien está contra el reloj y lo sabe. Pedro Hernández murió un mes después, un domingo por la noche, sentado en el sillón de la sala con un libro abierto en su regazo y el tocadiscos sonando suavemente. Laura estaba en la cocina preparando té cuando escuchó el libro caer al suelo. El té nunca llegó a prepararse. Los primeros días después de la muerte de Pedro fueron días de un silencio que Laura no podía describir a nadie, porque no había palabras suficientes para él. No era el silencio de una casa vacía. La casa estaba llena, de repente, de hijastros y cónyuges y vecinos y colegas jubilados que venían a traer pésames y comida en recipientes que se acumulaban en el refrigerador sin que nadie comiera. Era un silencio interno dentro de ella, en el lugar donde durante 45 años
Había residido el sonido constante de otra persona respirando, hablando, existiendo. Ese lugar estaba ahora en calma, de una manera que dolía físicamente, un peso en el centro del pecho que ella confundía con falta de aire en las primeras semanas. El velorio fue el viernes. Tomás organizó todo con la eficiencia de abogado que era, haciendo llamadas telefónicas y firmando papeles con una objetividad que Laura en otros momentos habría llamado madurez. La capilla ardiente se instaló en casa, que era como Pedro había pedido en una de esas conversaciones que las parejas tienen cuando la salud comienza a flaquear y es necesario hablar de lo que no se quiere hablar. Laura se sentó junto al ataúd durante casi todo el período, saliendo solo cuando los hijastros la obligaban suavemente a comer algo. Beatriz se quedó un buen rato a su lado el viernes por la noche, sosteniendo su mano en un silencio que parecía genuino. Y Laura sintió gratitud por ello, una gratitud que luego descubrió haber sido ingenua. José llegó el sábado por la mañana, tarde, con cara de no haber dormido bien, pero no de haber llorado. Se quedó conversando en voz baja con Tomás en un rincón de la sala durante un tiempo que Laura no podía ver desde la silla donde estaba, pero podía sentir. Había algo en la postura de los dos, una tensión de quien está alineando argumentos, y ella apartó la sensación, porque había demasiadas cosas sucediendo como para también ocuparse de las desconfianzas. El entierro fue el sábado por la tarde. Llovió. Laura se quedó de pie al borde de la tumba con el paraguas negro que era de Pedro y que ella había tomado maquinalmente. Una semana después, en el bufete de abogados, el mismo aire acondicionado zumbaba. El notario leyó el testamento. El apartamento de la Ciudad de México iría a los 3 hijastros en partes iguales. Las inversiones divididas en la misma proporción. El Corolla plateado que Pedro conducía los domingos sería para Beatriz, que siempre había necesitado un coche mejor. Para la mujer que había vivido al lado del hombre durante casi la mitad de un siglo, quedaba un rancho en San Miguel de Allende, que ellos mismos describían con desprecio. Una choza en medio de la nada, con termitas en la viga y maleza hasta la rodilla, que el padre visitaba una vez al mes sin que nadie supiera bien por qué. «Buena suerte con los alacranes», dijo Beatriz. Y los 3 salieron riendo mientras el notario fingía no haber oído. Laura se quedó sentada sola en la silla de cuero gastado por más de 3 minutos después de que todos se fueran. Miró sus manos extendidas sobre la mesa, manos que habían cargado a hijos que no eran suyos, que habían preparado cenas que nunca fueron agradecidas, que habían cambiado vendajes y hecho maletas y secado fiebres. Manos que Pedro sostenía cada noche antes de dormir, diciendo siempre lo mismo en voz baja. «Sabes que te amo de una forma que la mayoría de la gente nunca amará a nadie, ¿verdad, Laura?» Ella supo durante 45 años que era verdad. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa familia podría imaginar, era que Pedro había pasado años construyendo una prueba. Y esa prueba estaba encerrada en un sótano de piedra en medio de las montañas de San Miguel de Allende. Con algunos pesos en su cartera, una maleta con ropa de invierno y una llave vieja dentro de un sobre pardo cuando tomó el autobús hacia el centro de México. Estaba sin esperanza, sin plan, sin nada que pareciera futuro, pero tenía la llave, y la llave abría el sótano. Y dentro del sótano, después años de silencio y secreto, estaba la mayor declaración de amor que una mujer podía recibir y la respuesta a todas las preguntas que ella nunca supo hacer. El rancho era, en efecto, un lugar desolado. La cabaña, pequeña y con signos evidentes de abandono, se alzaba en medio de un terreno cubierto de maleza. El viento silbaba entre las grietas de las ventanas y el olor a humedad y tierra mojada impregnaba el aire. Laura, con la llave en la mano, buscó el sótano. Lo encontró bajo una trampilla disimulada en el suelo de la cocina, oculta bajo una alfombra vieja. Con un esfuerzo, levantó la pesada tapa de madera. Unas escaleras de piedra, oscuras y estrechas, se hundían en la penumbra. El corazón de Laura latía con una mezcla de miedo y una extraña expectación. Descendió con cautela, la luz de su teléfono iluminando el camino. Al final de las escaleras, una puerta de madera maciza con un cerrojo antiguo. La llave encajó a la perfección. Al abrirla, un aliento de aire estancado, pero no de moho, sino de algo más, algo que ella no podía identificar, la envolvió.
Lo que encontró en el sótano la dejó sin aliento. No era un simple almacén, era un santuario. Las paredes de piedra habían sido cuidadosamente restauradas y, en lugar de una choza, se revelaba un espacio amplio y alto. La luz natural se filtraba a través de varias ventanas pequeñas, estratégicamente colocadas a nivel del suelo exterior, y a través de un ingenioso sistema de pozos de luz que Pedro había diseñado, creando un juego de sombras y brillos que iluminaba el espacio de manera sorprendente. Y allí por todas partes había arte, cientos de piezas de vitrales y mosaicos de vidrio, de todos los tamaños y formas, llenaban el espacio. Algunos eran paneles grandes, otros pequeñas joyas incrustadas en las paredes, y muchos más estaban apilados cuidadosamente en estantes de madera hechos a medida. Los colores eran vibrantes, rojos intensos, azules profundos, verdes esmeralda, amarillos dorados. Al principio Laura solo vio la explosión de color y luz. Luego comenzó a distinguir las formas. No eran meramente abstractos, eran composiciones que entrelazaban figuras estilizadas y símbolos reconocibles, a veces geométricos, a veces orgánicos, que le resultaban extrañamente familiares. Había un vitral que representaba un amanecer, con tonos rosados y naranjas que se fundían en un azul claro, y Laura recordó las mañanas en Oaxaca, cuando su madre cantaba mientras barría el patio. Otro mosaico mostraba una serie de manos entrelazadas, y ella pensó en las suyas, en las de Pedro, en las de los niños que había cuidado. Pero lo más impactante fue una serie de vitrales que, al ser observados con detenimiento, revelaban la historia de su vida con Pedro. No de forma literal, sino a través de símbolos y metáforas de luz y color que contaban su trayectoria. Había un panel con un camino sinuoso que se unía a otro, representando su encuentro. Otro, con 3 pequeñas figuras en la sombra que luego eran envueltas por una luz cálida, simbolizando la llegada de los hijastros a su hogar. Y en el centro del sótano, una imponente pieza circular, un rosetón de vitral que parecía un sol, con rayos de luz que se extendían hacia el exterior, y en su corazón una figura femenina estilizada, radiante, que Laura reconoció como ella misma, tal como Pedro la veía, la luz de su vida. Entre las piezas encontró un escritorio de madera rústica, sobre él una caja, dentro no solo herramientas de corte y soldadura de vidrio, sino también un diario, el diario de Pedro. Y en la primera página, una caligrafía familiar. Para mi Laura, la luz que dio color a mi mundo. Cuando encuentres esto, sabrás que nunca te dejé sola. Las lágrimas, que había contenido desde la muerte de Pedro, finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda emoción, de un amor que trascendía la muerte, de una justicia que, aunque tardía, había encontrado su camino. Pedro no solo le había dejado un rancho, le había dejado un universo de luz, un legado de amor y una prueba irrefutable de su valor. Los días se convirtieron en semanas. Laura se sumergió en el sótano, leyendo el diario de Pedro, descifrando los secretos de su arte. Descubrió que Pedro, el ingeniero metódico, había desarrollado una pasión secreta por la vitralística, aprendiendo por su cuenta, experimentando con diferentes tipos de vidrio y técnicas. Cada viaje al rancho no era para resolver cosas, sino para trabajar en su santuario de luz, creando las piezas que ahora la rodeaban. Él había admirado en ella la forma en que traía luz y color a su vida, su resiliencia, su capacidad de ver la belleza en los detalles más pequeños, y había plasmado todo eso en vidrio. Laura, que nunca se había considerado artista, comenzó a sentir una conexión profunda con el material. Pedro había dejado instrucciones detalladas en su diario, no solo sobre cómo cuidar las piezas, sino también sobre cómo trabajar el vidrio. Con curiosidad, empezó a experimentar con las herramientas que encontró. Al principio, torpemente, luego con más confianza. Cortar el vidrio, lijar los bordes, unir las piezas con soldadura, cada paso era un acto de meditación, una forma de conectar con Pedro y con una parte de sí misma que desconocía. La soledad del rancho comenzó a disiparse. Laura necesitaba ayuda para la restauración de la cabaña y para la limpieza del terreno. Fue así como conoció a doña Ángela, una mujer mayor de la comunidad cercana, con ojos sabios y manos curtidas, que se convirtió en su primera amiga. Doña Ángela,
que conocía la historia del rancho y los viajes mensuales de Pedro, no se sorprendió al ver el sótano. Don Pedro era un hombre de secretos hermosos, dijo con una sonrisa. Y usted, Laura, es la luz que él siempre vio. A través de doña Ángela, Laura conoció a otros miembros de la comunidad. Marcos, un joven arquitecto local, que se ofreció a ayudar con la estructura de la cabaña y la adecuación del sótano como galería. Juliana, una artista que trabajaba con materiales reciclados y que se entusiasmó con la idea de un espacio de arte en vidrio. Y el padre Miguel, el párroco del pueblo, un hombre de fe sencilla y corazón abierto, que vio en el trabajo de Pedro una manifestación de amor divino. Estos nuevos amigos se convirtieron en su familia. Le ofrecieron apoyo, consejos, compañía y el calor humano que sus hijastros le habían negado. Laura se sumergió en la cultura local, aprendiendo sobre las tradiciones, la gastronomía y la rica espiritualidad de la región. Los patrones y colores de los vitrales de Pedro comenzaron a resonar con los diseños de los textiles locales, la cerámica y la arquitectura colonial, revelando una conexión más profunda con el arte ancestral mexicano. El rancho, que antes era una choza en medio de la nada, comenzó a transformarse. Con la ayuda de Marcos, la cabaña fue restaurada y el sótano se convirtió en un deslumbrante atelier-galería de arte en vidrio y luz. Juliana ayudó con la curaduría de las piezas y doña Ángela organizó a las mujeres del pueblo para limpiar el terreno y crear un jardín de cactáceas y plantas nativas, un oasis de color y vida. Laura, por su parte, no solo gestionaba el proyecto, sino que también comenzó a crear sus propias piezas de vidrio, inspirada por el legado de Pedro y por la belleza de su nuevo entorno. Sus manos, que antes solo habían servido, ahora creaban. La inauguración del Atelier Galería de Arte en Vidrio y Luz fue un evento memorable. Más personas de las que Laura había imaginado acudieron. Coleccionistas de arte de la Ciudad de México, turistas curiosos y toda la comunidad local, desde doña Ángela hasta el padre Miguel, se reunieron para celebrar la belleza y el amor. La luz del sol, al atravesar los vitrales de Pedro, creaba un espectáculo de colores danzantes que llenaba el espacio de una magia palpable. Fue en medio de esta celebración que Beatriz, Tomás y José aparecieron. Habían escuchado rumores sobre el rancho abandonado y su inesperada transformación. La licenciada Elena, la abogada de Laura, les había informado sobre una cláusula en el testamento de Pedro que establecía que, aunque el apartamento y las inversiones habían sido asignados a los hijastros, cualquier venta o disposición de estos bienes requeriría el consentimiento unánime de los tres, una condición que Pedro había puesto para asegurar que, al menos por un tiempo, tuvieran que dialogar y cooperar, algo que él sabía que les sería difícil. Ahora, con sus propios bienes bloqueados por su falta de acuerdo, buscaban cualquier resquicio, cualquier valor adicional en el rancho que pudieran reclamar. Llegaron con sus trajes impecables, sus rostros tensos y sus miradas de desprecio. El contraste entre su frialdad y la calidez de la gente del pueblo era abrumador. «Laura», dijo Tomás con su tono de abogado, «hemos venido porque hay algunas cosas que necesitan ser conversadas sobre la herencia, sobre lo que nuestro padre dejó». Laura, con una serenidad que nunca antes había poseído, los condujo al sótano. Al entrar, la luz de los vitrales bañó sus rostros, revelando una mezcla de sorpresa y algo parecido a la vergüenza. «El rancho fue valorado en 1,800,000 pesos para fines de notaría», dijo Laura con calma. «Es un valor bajo para 12 hectáreas, pero la cabaña estaba en ruinas. ¿Están de acuerdo con ese número?» Beatriz, Tomás y José se miraron. Habían oído hablar de un acervo artístico, de cuadros, pero esto era otra cosa. «Hay información», dijo Tomás con cautela, «de que la propiedad puede tener características adicionales que no fueron adecuadamente consideradas en la evaluación original. Un acervo de arte, por ejemplo». Laura sonrió, una sonrisa que no era de burla, sino de una profunda paz. «Pedro escribió en su testamento que me dejaba el rancho con todas sus pertenencias y cualquier cosa que la propiedad pudiera contener que no fuera visible a simple vista. Esa frase está registrada. Ustedes tienen abogados, saben lo que significa». Luego, con una voz que, aunque tranquila, resonó con la fuerza de una verdad innegable, Laura les habló no como abogada,
sino como la mujer que había sido su madre. Cuidé de cada uno de ustedes. Lavé su ropa, cociné su comida, fui a sus reuniones escolares, me quedé despierta cuando enfermaron. No porque fuera una obligación legal, sino porque eran niños que necesitaban a alguien y yo estaba allí. Nunca pedí gracias, nunca necesité gracias. Pero una vez, solo una vez, necesité que me vieran como una persona, no como una empleada, no como una intrusa en la familia, no como un problema a resolver. Hizo una pausa, sus ojos fijos en cada uno de ellos. No sucedió. Está bien, aprendí a vivir sin eso. Beatriz intentó hablar, pero Laura la detuvo con un gesto amable. No necesitas decir nada, realmente no. No estoy enojada, estoy en paz, estoy bien, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Laura se levantó, un gesto que ponía fin a la visita con una claridad absoluta, pero sin hostilidad. Tomen más café si quieren. El camino de regreso tiene algunos puntos difíciles. Salgan antes de que oscurezca. Beatriz, Tomás y José se marcharon, sus rostros reflejando una mezcla de cálculo, reconocimiento y una vergüenza que no podían ocultar. Laura los vio desaparecer por el camino de tierra, levantando una fina polvareda que el viento de la tarde se llevó. Luego regresó a la cocina, lavó las tazas y se asomó a la ventana. Había una ligereza en su pecho que no esperaba sentir. Había paz. No el silencio vacío de quien perdió y acepta, sino el silencio lleno de quien puso las cosas en su lugar y ahora podía mirar hacia adelante sin que nada la arrastrara hacia atrás. Laura tenía un rancho de 12 hectáreas en una de las regiones más hermosas de México. Tenía un acervo de cientos de vitrales y mosaicos de vidrio, pintados por un hombre que había pasado años transformando amor en luz, esperando que ella llegara para ver. Tenía amigos reales. Tenía un jardín donde las bugambilias abrían sus primeras flores del año. Tenía un estanque de agua cristalina donde las ranas cantaban por la noche. Tenía por primera vez en 65 años un lugar que era completamente suyo. La mujer que los hijastros habían descartado con una choza en el desierto y una broma sobre alacranes estaba de pie en la ventana de la cocina con una taza de café, y el sol de marzo calentaba sus manos, mirando los vitrales y sonriendo con el tipo de sonrisa que no necesita público. Nunca es tarde. Para el amor que no se sabía guardado, para el hogar que no se sabía esperando, para la mujer que no se sabía libre, para la vida que finalmente en plenitud y paz podía comenzar. La partida de los hijastros dejó en el aire una mezcla de alivio y una extraña sensación de cierre para Laura. Sin embargo, la paz recién encontrada no significaba la ausencia de desafíos. La visibilidad que la galería de arte en vidrio y luz había traído al rancho era una espada de doble filo. Coleccionistas de arte de la Ciudad de México y Querétaro comenzaron a llegar, atraídos por los rumores de un tesoro oculto y la singularidad de la obra de Pedro. Laura, la mujer que había pasado décadas en la sombra, se encontró de repente en el centro de atención, teniendo que negociar precios, explicar técnicas y contar la historia detrás de cada vitral. Era agotador, pero también, sorprendentemente, gratificante. Su nueva familia de San Miguel de Allende fue su ancla. Marcos, el arquitecto, no solo había ayudado a restaurar la cabaña, sino que también se había convertido en un consejero de confianza para los aspectos prácticos del negocio. Le enseñó a Laura sobre la gestión de inventario, la promoción en redes sociales y la importancia de una buena contabilidad. Juliana, la artista, la animó a seguir desarrollando su propio arte. Pedro te dejó las herramientas, Laura, pero la luz ya estaba en ti, le decía mientras le mostraba nuevas formas de trabajar el vidrio reciclado, creando piezas más orgánicas y texturizadas que resonaban con la tierra de Oaxaca. Doña Ángela, con su sabiduría ancestral, se encargaba de la hospitalidad, preparando café de olla y dulces tradicionales para los visitantes, transformando la experiencia de la galería en un verdadero encuentro cultural. Pero el mayor desafío para Laura no era la gestión, sino la asimilación de su propia voz artística. Durante años, sus manos habían servido, no creado. Ahora, al cortar y soldar vidrio, sentía una libertad que nunca había conocido. Recordaba las palabras de Pedro en su diario. Cada pieza es un fragmento de luz que capturo para ti, Laura, para que veas la belleza que yo veo en tu alma.
Ella comenzó a crear vitrales que contaban su propia historia. La cadencia de la canción zapoteca de su madre, el maíz creciendo en las laderas de Oaxaca, las manos que cuidaron a los niños, el silencio de la espera. Sus piezas eran más introspectivas, con colores terrosos y formas que evocaban la naturaleza y la resiliencia. La primera vez que expuso una de sus propias obras, un pequeño mosaico de agave y nopal, sintió un nerviosismo que no había experimentado desde el día de su boda. La pieza se vendió en la primera hora. Mientras tanto, los hijastros no se quedaron quietos. La cláusula del testamento de Pedro, que exigía su consentimiento unánime para vender el apartamento y las inversiones, se había convertido en un verdadero dolor de cabeza. Tomás, el abogado, intentó varias vías legales para anularla, argumentando que era una cláusula vexatoria que impedía la libre disposición de bienes. Beatriz, por su parte, se negaba a ceder en cualquier punto, convencida de que Tomás siempre intentaría sacar ventaja. José, el más volátil, oscilaba entre la frustración y una apatía que lo llevaba a desaparecer por días. La discordia entre ellos era palpable, tal como Pedro había previsto. Un día, Laura recibió una llamada inesperada. Era José. Su voz sonaba diferente, más baja, menos arrogante. «Laura, necesito hablar contigo, en persona. No es por el rancho». Laura dudó. La última vez que lo había visto, él se había reído de los alacranes, pero algo en su voz la hizo aceptar. Se encontraron en un café discreto en San Miguel. José llegó con los ojos hinchados y una barba descuidada. Había perdido su trabajo. Su segunda esposa lo había dejado y estaba sin rumbo. «Papá siempre me ayudó», dijo con la voz embargada. «Pero ahora no está, y mis hermanos, ellos solo piensan en el dinero». Laura escuchó en silencio, sin juzgar. José, el niño que lloraba por las noches, todavía estaba allí, bajo la capa de cinismo. «¿Por qué crees que tu padre te dejó el rancho a ti, Laura?», preguntó José de repente, mirando la taza de café como si la respuesta estuviera en el fondo. Laura, con una calma que la sorprendió a sí misma, respondió: «Porque él sabía que yo lo cuidaría, y porque sabía que yo necesitaba un lugar para encontrarme». José asintió lentamente. «Siempre pensé que el rancho era una excentricidad suya. Nunca entendí por qué iba tanto». Laura le ofreció un café de olla. «Tu padre era un hombre de secretos hermosos, José, y este rancho era su mayor secreto». La conversación no resolvió nada de inmediato, pero abrió una pequeña grieta en el muro de resentimiento. José no pidió dinero, no pidió ayuda, solo pidió ser escuchado, y Laura, por primera vez en mucho tiempo, lo vio no como un hijastro ingrato, sino como un hombre perdido, un eco de aquel niño que ella había consolado en la oscuridad. La luz de Pedro no solo iluminaba el sótano, sino que comenzaba a revelar las sombras más profundas de su propia historia familiar. ¿Sería posible que, a través del arte y del amor, Laura pudiera finalmente curar las heridas que Pedro había dejado, incluso las que él mismo no pudo sanar en sus hijos? La respuesta, como un vitral en construcción, aún estaba por revelarse. La visita de José, aunque breve, sembró una semilla de cambio. Laura, inspirada por la vulnerabilidad que vio en él, comenzó a pensar en cómo el legado de Pedro podría trascender la mera exposición de arte. En una de sus conversas con el padre Miguel, le comentó sobre la necesidad de la comunidad de tener un espacio para los jóvenes, un lugar donde pudieran aprender oficios y encontrar un propósito. El padre Miguel, con su entusiasmo habitual, sugirió: «¿Y si ese lugar fuera aquí, Laura? ¿Y si los vitrales de don Pedro inspiraran a una nueva generación?». La idea resonó profundamente en Laura. Recordó su propia infancia, su sed de conocimiento, los libros que doña Remedios le prestaba. Decidió que el Atelier Galeria no sería solo un espacio de exhibición, sino también un centro de enseñanza. Con la ayuda de Marcos, diseñaron un pequeño taller anexo, utilizando materiales locales y técnicas sostenibles. Juliana se ofreció a dar clases de vitralística y mosaico, y Laura, con su paciencia innata, comenzó a enseñar a los primeros alumnos, jóvenes de la comunidad que nunca habían imaginado que el vidrio pudiera ser un medio de expresión. El proyecto, llamado Luz de Oaxaca, creció rápidamente. Los vitrales de Pedro se convirtieron en el corazón de la inspiración, y las nuevas creaciones de los alumnos, llenas de la vibrante cultura local, comenzaron a adornar el rancho y a ser vendidas en la galería. Laura, ahora una mentora y líder,
encontró una plenitud que superaba cualquier expectativa. Su arte personal también floreció, incorporando las historias y los rostros de sus nuevos alumnos, tejiendo su propia narrativa de comunidad y esperanza. Mientras tanto, la situación de los hijastros se deterioraba. La cláusula del testamento de Pedro seguía bloqueando la venta de los bienes, y la frustración se transformó en una amarga disputa legal entre Beatriz y Tomás. José, por su parte, había desaparecido de nuevo, incapaz de lidiar con la presión. Laura, aunque distante, recibía noticias a través de la licenciada Elena, quien le informaba sobre el impasse. La abogada, con una sonrisa enigmática, le dijo: «Pedro era un hombre inteligente, Laura. Sabía que la avaricia los consumiría si no encontraban un propósito mayor». Un día, un coleccionista de arte de renombre internacional visitó la galería. Quedó fascinado por la obra de Pedro y por la historia de Laura. Le ofreció una suma considerable por una de las piezas más grandes de Pedro, el rosetón central que representaba a Laura como la luz de su vida. Laura se negó. «Esta pieza no está a la venta», dijo con firmeza. «Es el corazón de este lugar, la prueba de un amor que va más allá del dinero». El coleccionista, sorprendido, insistió, ofreciendo una suma aún mayor. Laura, con una sonrisa tranquila, le explicó el proyecto Luz de Oaxaca y cómo el arte de Pedro estaba transformando vidas. El coleccionista, conmovido, no compró la pieza, pero se convirtió en un generoso patrocinador del taller. La noticia del éxito de Luz de Oaxaca y del patrocinio llegó a oídos de los hijastros. Tomás, siempre pragmático, vio una oportunidad. Si el rancho y el acervo de arte tenían tanto valor, quizás podrían usarlo como palanca para resolver sus propios problemas. Beatriz, por otro lado, sintió una punzada de celos y una vaga sensación de injusticia. ¿Cómo era posible que la mujer de su padre estuviera prosperando de esa manera, mientras ellos se ahogaban en sus propias disputas? José, sin embargo, reapareció. No en el rancho, sino en el taller Luz de Oaxaca. Había estado observando desde lejos, atraído por la energía del lugar. Un día, tímidamente, pidió a Juliana si podía ayudar en algo. No tenía experiencia, pero tenía manos y una necesidad de hacer algo significativo. Juliana, recordando las palabras de Laura sobre la paciencia, le dio un trozo de vidrio y le enseñó a lijar los bordes. José, el hijo perdido, encontró en el brillo del vidrio una pequeña chispa de esperanza. La historia de Laura y Pedro, la herencia de luz, se había convertido en algo mucho más grande que una simple disputa por bienes. Era una historia de redención, de propósito encontrado y de cómo el amor, incluso después de la muerte, puede seguir iluminando caminos inesperados. Laura, la mujer invisible, se había convertido en la guardiana de una luz que no solo la transformó a ella, sino a toda una comunidad. Y en el corazón de ese rancho, entre los vitrales que contaban su historia, el eco del desprecio de los hijastros se desvanecía, reemplazado por el sonido de risas, el tintineo del vidrio y la promesa de un futuro brillante. Sería este el verdadero desenlace que Pedro había planeado, una herencia que no se medía en pesos, sino en luz y en un legado que continuaría brillando por generaciones. Amigos y amigas que nos acompañaron en esta travesía, la historia de Laura y Pedro no es solo un cuento, es un espejo que nos invita a mirar profundamente en nuestras propias vidas, en nuestras propias heridas, en nuestros propios sueños postergados. ¿Cuántas veces, como Laura, nos hemos sentido invisibles? ¿Cuántas veces hemos entregado nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra energía a personas o situaciones que no supieron reconocer nuestro valor? La vida a veces nos coloca en escenarios donde somos la pieza fundamental, el pilar silencioso, el amor incondicional, pero para los ojos de otros somos apenas un detalle, un elemento secundario, o peor aún, un estorbo. La historia de Laura nos recuerda que la ingratitud existe, que la avaricia puede cegar hasta los lazos de sangre y que el desprecio, lamentablemente, es una moneda que algunos pagan con demasiada facilidad. Pero la grandeza de Laura no reside en su sufrimiento, sino en su capacidad de resurgir. Ella no se quedó anclada en la amargura, no permitió que la definición de su valor viniera de aquellos que la subestimaron, y aquí radica la primera gran lección. Tu valor no es negociable y no depende de la aprobación ajena.
No importa cuántas veces te hayan dicho que no eres suficiente, que no mereces, que tu contribución es menor. La verdad de tu ser, la luz que emana de ti, es intrínseca, es tuya, y nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de apagarla, a menos que tú lo permitas. Piensen en Pedro, un hombre que, en silencio, durante años, tejió un legado de luz. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños ocultos, pasiones secretas, talentos que guardamos bajo llave por miedo, por falta de tiempo, por la creencia de que ya es tarde? Pedro nos enseña que el amor verdadero no solo se dice, se construye. Se manifiesta en acciones, en sacrificios silenciosos, en la dedicación a un propósito que trasciende el tiempo, y ese propósito, a menudo, es el de nutrir y proteger a quien amamos. Su arte en vitrales no era solo para Laura, era para que Laura se viera a sí misma a través de sus ojos, para que descubriera la luz que él siempre vio en ella. Y aquí viene la segunda lección, crucial para todos nosotros. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Laura tenía 65 años. 65 años. Una edad en la que muchos creen que la vida ya está hecha, que las oportunidades se han agotado, que el futuro es solo una extensión del pasado. Pero para Laura, fue a los 65 cuando la vida realmente comenzó. Fue cuando encontró su verdadero hogar, su verdadera familia, su verdadera pasión. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, ya es tarde? ¿Tarde para aprender algo nuevo? ¿Tarde para cambiar de rumbo? ¿Tarde para encontrar el amor, para viajar, para emprender, para perdonar, para perdonarse? La historia de Laura grita un rotundo no, no es tarde. La vida es un lienzo en blanco que se pinta hasta el último aliento. Cada día es una nueva oportunidad para añadir un color vibrante, una nueva forma, una nueva luz a tu propia obra maestra. La comunidad mexicana que acogió a Laura es otro faro de esperanza. Nos muestra que la familia no siempre es de sangre, a menudo es de corazón. Esos lazos que se forjan en la adversidad, en la ayuda mutua, en el reconocimiento genuino del otro, son tan fuertes, o más, que cualquier vínculo biológico. Si te sientes solo, si los que deberían estar no están, abre tu corazón. Busca. Hay personas maravillosas esperando para ser parte de tu historia, para ofrecerte una mano, una sonrisa, un hombro. La solidaridad, la empatía, la capacidad de construir puentes son las verdaderas riquezas de la humanidad. Y finalmente, el arte. Los vitrales y mosaicos de Pedro no eran solo piezas de vidrio, eran la materialización de un alma, la expresión de un amor, la promesa de un futuro. Para Laura, ese arte fue un camino de sanación. Fue a través de la luz y el color que ella procesó su duelo, que entendió la profundidad de su relación, que encontró su propia voz creativa. El arte, en cualquiera de sus formas, es una poderosa herramienta de curación y autodescubrimiento. No necesitas ser un artista reconocido para experimentarlo. Puede ser escribir, cantar, bailar, cocinar, jardinear o simplemente apreciar la belleza que te rodea. Permítete esa conexión, esa expresión. Te sorprenderá lo que puedes encontrar dentro de ti. Así que, querido oyente, te invito a llevar la luz de Laura en tu corazón, a recordar que tu valor es inmenso, que nunca es tarde para reinventarte, para encontrar tu lugar en el mundo, para construir tu propio santuario de luz. Si esta reflexión ha resonado contigo, si te ha inspirado a mirar tu vida con nuevos ojos, por favor, déjanos un me gusta en este video. Tu apoyo nos ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escuchar que aún no es tarde. Y si quieres seguir recibiendo mensajes de esperanza y transformación, suscríbete a nuestro canal Cuentos de Viuda y activa la campanita. Juntos seguiremos demostrando que, para el amor, para la libertad, para la vida plena, nunca es tarde.